En julio de 1945, en medio de la Segunda Guerra Mundial, más de 800 hombres perdieron la vida en el Océano Pacífico, pero no fue en batalla ni en enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Murieron flotando. Durante 4 días, cientos de marinos quedaron a la deriva en mar abierto, sin que nadie supiera que seguían vivos. El sol los deshidrató, la sal abrió sus heridas, la sed rompió sus mentes, y debajo de ellos tiburones oceánicos comenzaron a atacar. No fue solo un ataque, de a uno por uno hombres heridos comenzaron a ser arrastrados al fondo del océano, devorados frente a sus compañeros. Cuando el rescate por fin llegó, solo 316 sobrevivieron. El resto había desaparecido en el océano, algunos por los daños de la explosión, otros por deshidratación, pero muchos, según los testimonios, fueron devorados por tiburones. En la madrugada del 30 de julio de 1945, el crucero pesado US Indianapolis fue torpedeado por el submarino japonés I-58 en el Océano Pacífico. 2 explosiones, 12 minutos, y el barco dejó de existir. A bordo viajaban cerca de 1,200 hombres, aproximadamente 300 se hundieron con la nave, cerca de 900 quedaron flotando en mar abierto. No había escolta, no hubo señal de auxilio efectiva, nadie activó una búsqueda inmediata. Durante 4 días, esos hombres quedaron solos, pero el océano no es un espacio vacío, es un ecosistema, y ese ecosistema respondió. El hundimiento liberó combustible, restos mecánicos y cuerpos. La sangre de los heridos se mezcló con el agua salada. Las vibraciones de las explosiones viajaron kilómetros bajo la superficie. En esa región del Pacífico habitan tiburones oceánicos de puntas blancas, uno de los depredadores más activos en mar abierto. No llegaron todos al mismo tiempo. Primero aparecieron sombras, luego aletas, luego círculos lentos bajo los hombres que apenas flotaban. Al principio fue uno, un marinero herido que no podía mantenerse estable, un movimiento brusco bajo el agua, un grito corto, y después vacío. Con el paso de las horas el patrón se repitió, hombres débiles aislados que estaban sangrando. Los tiburones no atacaban por furia, seleccionaban, arrastraban y devoraban. Algunos cuerpos desaparecieron completos debajo del agua, otros quedaron parcialmente mutilados antes de hundirse. Los hombres que sobrevivieron no solo se enfrentaron a sed y agotamiento, flotaron viendo cómo uno por uno sus compañeros eran comidos vivos en el mismo espacio donde intentaban mantenerse con vida. Al principio el mayor miedo no eran los tiburones, era la sed, el calor, las heridas abiertas. Muchos hombres estaban cubiertos de combustible, algunos sangraban por heridas de la explosión, flotaban en grupos, intentaban mantenerse unidos. Las primeras horas transcurrieron en silencio, luego alguien gritó que había algo debajo del agua. No era imaginación, el hundimiento había liberado vibraciones, restos y sangre. En esa región del Pacífico habitan tiburones oceánicos de puntas blancas, depredadores curiosos, pacientes, persistentes. Al principio solo merodeaban, no atacaron de inmediato, solo observaban. El primer ataque no fue colectivo, no hubo frenesí ni una escena caótica, ni el agua se tiñó de sangre de forma repentina. Fue algo más inquietante, más selectivo. Un marinero herido flotaba ligeramente separado del grupo principal. Tenía fragmentos de metal incrustados en la pierna y le costaba mantenerse estable. Su chaleco salvavidas lo sostenía, pero su cuerpo no respondía con la misma fuerza que el de los demás. Los otros hombres lo veían, sabían que estaba débil. Intentaban acercarlo un poco más al círculo que habían formado para mantenerse juntos. Entonces alguien notó un cambio en el agua. No fue una gran ola ni un golpe visible, fue un movimiento distinto, algo que no seguía el ritmo natural del oleaje. Una sombra pasó por debajo. Algunos pensaron que era producto del miedo, hasta que el herido dejó de flotar con normalidad. Primero fue un tirón leve, luego una sacudida violenta hacia abajo. El hombre gritó solo una vez, un grito corto e instintivo. No hubo tiempo para que alguien lo sujetara, no hubo oportunidad de organizar una respuesta. Su cuerpo fue arrastrado bajo la superficie en cuestión de segundos. El agua se agitó brevemente, luego volvió a cerrarse. El espacio que ocupaba quedó vacío. Nadie lo volvió a ver. Décadas después, el superviviente Edgar Harold describiría esa dinámica con una claridad incómoda. Los tiburones no atacaban todo el tiempo, esperaban, y cuando atacaban era rápido. Ese fue el patrón que comenzó a repetirse. No se trataba de un ataque continuo y descontrolado, era algo más difícil de soportar: la espera. Los hombres empezaron a observar el agua con una atención obsesiva.
sucesiva. Cada sombra generaba tensión, cada roce contra una pierna provocaba un sobresalto colectivo. Horas más tarde ocurrió otro ataque. Esta vez fue un hombre que se había alejado apenas unos metros del grupo. La distancia era mínima pero suficiente. La aleta aparecía primero, cortando la superficie con lentitud. Luego desaparecía bajo el agua. Después vino el golpe seco contra el cuerpo. Un movimiento brusco que rompió con la calma. El hombre intentó mantenerse a flote. Se escuchó un grito más largo. Algunos nadaron hacia él, pero el pánico desorganiza y el océano no ofrece estabilidad. Cuando llegaron al punto exacto, solo quedaban burbujas y un chaleco flotando torcido. Lo más perturbador no era la violencia visible, no eran escenas prolongadas de lucha, era la rapidez con la que alguien pasaba de estar ahí a desaparecer. No había despedida, no había tiempo para procesarlo, solo un vacío inmediato. El grupo se cerraba cada vez más espalda con espalda, intentando formar una especie de muralla humana, no porque pensaran que podían defenderse, sino porque la cercanía les ofreció una sensación de seguridad. Permanecer juntos parecía reducir el riesgo, aunque nadie podía garantizarlo. Con el paso de las horas comprendieron algo más importante que el ataque en sí. Los tiburones no actuaban con furia ni descontrol, observaban, esperaban debilidad, elegían y cuando lo hacían, el resultado era casi siempre el mismo. Ese patrón, sombra, tirón, grito, silencio, se repitió durante 4 días, no constantemente, no de manera masiva, sino lo suficiente para que nadie pudiera relajarse, lo suficiente para que cada minuto estuviera cargado de anticipación. En el océano abierto, la anticipación constante puede ser más devastadora que el ataque mismo. Con el paso de las horas, los ataques dejaron de ser el único problema. El verdadero cambio ocurrió en la mente de los que seguían flotando. Al principio, los hombres intentaban mantener la calma. Se agrupaban en círculos cerrados, hombro con hombro, tratando de conservar el calor y reducir el riesgo. Pero después de los primeros ataques, algo comenzó a modificarse. El miedo comenzó a alterar las decisiones. Ya no bastaba con mantenerse juntos. Ahora había que decidir quién quedaba en el centro y quién en la periferia. No era una decisión consciente ni cruel, era instintiva. El centro parecía más seguro, los bordes más vulnerables. Algunos hombres intentaban moverse discretamente hacia la parte interior del grupo. Otros eran empujados hacia afuera sin palabras. No era violencia directa, era supervivencia. Los que estaban heridos o demasiado débiles comenzaban a sentirse observados, no por los tiburones, sino por sus propios compañeros. La fragilidad se había convertido en riesgo colectivo. El superviviente Paul Murphy recordaría que después del segundo día, el grupo ya no reaccionaba igual ante un ataque. El primer grito generaba intentos de ayuda, el tercero generaba parálisis. Para el cuarto, muchos simplemente cerraban los ojos, no por indiferencia, por agotamiento emocional. En algunos casos, cuando un hombre era arrastrado, otro intentaba sujetarlo, pero el movimiento brusco debajo del agua desestabilizaba a todos. En cuestión de segundos, 2 o 3 podían quedar desorganizados y al hacerlo se sentían expuestos, vulnerables. Y nadie quería ser el siguiente. El océano no ofrecía firmeza para resistir. Cada intento de ayuda implicaba perder equilibrio, y perder equilibrio significaba convertirse en otro posible objetivo. Poco a poco, el instinto de grupo comenzó a fracturarse. Ya no hablaban tanto, ya no hacían bromas nerviosas como el primer día. Miraban el agua, esperaban el siguiente movimiento. El tiburón siempre tenía ventaja, pero lo que realmente estaba ganando era el miedo, y el miedo en mar abierto puede deshacer cualquier estructura humana. Cuando cayó la primera noche, el problema dejó de ser solamente físico. La oscuridad borró el horizonte. El cielo y el océano se fusionaron en una sola masa negra. Ya no existía referencia espacial. No podían calcular distancias, ni saber si el grupo seguía compacto o se había abierto algunos metros sin que lo notaran. El mundo se redujo a respiraciones agitadas y al sonido irregular del agua golpeando chalecos empapados. El calor brutal del día dio paso al frío persistente de la noche. No era frío extremo, pero después de horas flotando sin moverse, el cuerpo comienza a perder temperatura. Los músculos se endurecen, las articulaciones duelen, las manos se vuelven torpes. Mantener la cabeza fuera del agua deja de ser automático y se convierte en un esfuerzo consciente. Dormir era imposible. Si cerraban los ojos demasiado tiempo, la cabeza se inclinaba y la boca tocaba el agua salada. Algunos se despertaban sobresaltados al inhalar pequeñas cantidades,
Otros simplemente dejaban de intentar descansar. En la oscuridad la percepción se distorsionaba. Un roce leve contra la pantorrilla podía sentirse como una mordida inminente. Una corriente un poco más fuerte parecía un cuerpo deslizándose debajo. El sistema nervioso permanecía en estado de alerta constante. No había pausa, no había alivio. Louis Haynes, uno de los sobrevivientes, recordaría años después que lo peor no era ver el ataque, era escucharlo. En la noche escuchabas un chapoteo fuerte y luego silencio, y sabías lo que había pasado. No necesitaban confirmación visual. El silencio posterior era suficiente. El miedo nocturno no era explosivo, era sostenido, se acumulaba minuto a minuto, y el cuerpo humano no está diseñado para mantener ese nivel de tensión durante días. Al amanecer del segundo día, el deterioro comenzó a hacerse visible. Los labios estaban partidos, la piel quemada por el sol del día anterior ardía con el contacto de la sal. La lengua se hinchaba por falta de agua dulce. Tragar saliva era doloroso. Algunos comenzaron a beber agua del océano, convencidos de que pequeñas cantidades no harían daño inmediato. La necesidad era más fuerte que el conocimiento. El resultado no tardó. El sodio en exceso acelera la deshidratación, extrae líquidos de las células. El cerebro empieza a funcionar de manera irregular. Aparecen confusiones, irritabilidad, decisiones impulsivas. Hombres que horas antes conversaban con coherencia comenzaban a afirmar que podían ver tierra firme. Señalaban puntos vacíos en el horizonte y describían palmeras inexistentes. Otros insistían en que escuchaban motores de barcos, pero lo verdaderamente malo es que se separaban en busca de esos motores, aunque solo nadaban en direcciones que solo existían en sus mentes. Algunos comenzaron a reír sin motivo aparente, otros lloraban en silencio, otros rezaban en voz alta con una urgencia desesperada. La estructura del grupo comenzó a desorganizarse. No por egoísmo, sino por deterioro cognitivo. Cuando un hombre delirante se quitaba el chaleco porque ya podía caminar, no estaba tomando una decisión racional. Su cerebro ya no interpretaba correctamente la gravedad, y cuando alguien intentaba detenerlo, muchas veces era tarde. Se alejaba unos metros, perdía estabilidad, desaparecía en la distancia. El sobreviviente Donald West explicó que los tiburones parecían reconocer quién estaba débil, no porque tuviera una intención calculada, sino porque respondían a señales físicas claras, movimientos erráticos, salpicaduras bruscas, falta de coordinación. En ese punto el mayor enemigo ya no era solo lo que estaba debajo, era la combinación de agotamiento, sed, terror sostenido y el colapso. Y en ese estado, cualquier desequilibrio podía ser definitivo. El miedo también comenzó a transformarse. Ya no era un sobresalto constante, era algo más silencioso, una aceptación parcial de que no todos saldrían de allí. La noche siguiente fue más larga que la primera, no porque durara más horas, sino porque el grupo era más pequeño y cada ausencia era visible. El océano seguía moviéndose con la misma indiferencia, pero los hombres ya no eran los mismos que habían caído al agua 2 días antes. Algunos habían perdido la esperanza, otros habían perdido la razón, y en mar abierto, perder la razón puede ser tan letal como cualquier depredador. Para el cuarto día el océano ya había reducido el número del grupo de manera visible. Aquellos hombres que estaban unidos ahora estaban dispersos en pequeñas concentraciones, separados por metros, a veces decenas. Ya no había energía para agruparse. Mantener la posición exigía más fuerza de la que algunos tenían. Las conversaciones casi habían desaparecido. Algunos hombres murmuraban oraciones en voz baja, no como acto colectivo, sino como reflejo automático. Otros repetían nombres propios, intentando confirmar que alguien cerca seguía con vida. En muchos casos, la respuesta no llegaba. Había miradas perdidas, movimientos mínimos, respiraciones superficiales. El cuerpo, después de 3 días sin agua dulce, comienza a entrar en estado crítico. La presión baja, el pulso se vuelve irregular, la visión se oscurece en los bordes, la mente no funciona correctamente. Ya no se trataba de resistir heroicamente, se trataba de mantenerse despierto. Algunos hombres simplemente dejaron de sostener la cabeza con firmeza. El chaleco mantenía el cuerpo a flote, pero la postura se volvía inestable. Bastaba un pequeño movimiento del oleaje para que la boca tocara el agua. En ese punto la supervivencia era casi pasiva. No todos los que murieron al cuarto día lo hicieron por ataques. Muchos simplemente alcanzaron
alcanzaron el límite fisiológico, pero los tiburones seguían presentes. Ya no era una amenaza que generara gritos constantes, eran parte del entorno, parte del cálculo silencioso. Cuando uno aparecía cerca de un cuerpo inmóvil, casi nadie tenía fuerzas para reaccionar. El océano había dejado de ser escenario de lucha, era un espacio de agotamiento final. La mañana del 12 de agosto, un avión PV-1 Venture que realizaba un patrullaje rutinario detectó algo inusual, una mancha extensa de aceite y en medio de ella puntos pequeños que no coincidían con restos del naufragio. El piloto descendió. Lo que vio no fue un grupo completo, vio a hombres dispersos en una extensión enorme de océano. Algunos agitaban los brazos con movimientos suaves, otros inmóviles. La magnitud del desastre se volvió evidente desde el aire. El piloto transmitió la posición. El rescate comenzó de inmediato, primero con un hidroavión que descendió al agua, desobedeciendo protocolos para recoger a los más débiles. Cuando finalmente llegaron más embarcaciones, la operación se extendió durante horas. De los casi 900 hombres que habían quedado flotando tras el hundimiento, solo 316 fueron rescatados. Más de 800 murieron, no todos por tiburones, muchos por deshidratación extrema, muchos por exposición prolongada, muchos por fallas orgánicas inevitables tras días sin agua, pero los ataques fueron suficientes y presenciados por suficientes testigos como para convertir esos 4 días en la mayor tragedia documentada relacionada con tiburones. No fue una escena de violencia continua, fue una suma, una reducción constante, un entorno que no ofreció margen de error. Cuando los últimos sobrevivientes fueron subidos a bordo del barco de rescate, el océano volvió a parecer tranquilo, indiferente, como si nada hubiera ocurrido. Es fácil convertir a los tiburones en villanos, es más cómodo pensar en ellos como criaturas sedientas de sangre, pero los tiburones no actuaron con odio, actuaron como lo que son, depredadores marinos en su entorno natural. En la región donde se hundió el Indianapolis, habita con frecuencia el tiburón oceánico de puntas blancas, una especie peculiarmente adaptada al mar abierto. A diferencia de otros tiburones costeros, esta especie pasa la mayor parte de su vida lejos de tierra firme. No depende de arrecifes ni de plataformas continentales. Patrulla extensiones enormes de océano, siguiendo señales químicas y vibraciones. Tiene una característica relevante: es oportunista. No necesita una presa específica. Responde a estímulos. Un barco que explota libera combustible, restos orgánicos, sangre, vibraciones de baja frecuencia y movimientos irregulares en la superficie. En términos biológicos, es una señal para alimentarse. Los tiburones no decidieron atacar soldados, detectaron actividad inusual en su territorio. Su sistema sensorial está diseñado para eso. Pueden percibir pequeñas concentraciones de sangre en millones de litros de agua. Detectan cambios eléctricos producidos por músculos en movimiento. Sienten vibraciones a gran distancia. Cuando cientos de hombres heridos flotaban durante días generando movimiento constante y fluidos corporales en un área concentrada, el océano se convierte en un punto de interés ecológico. Eso no es maldad, es respuesta biológica. Además, el tiburón oceánico de puntas blancas no suele realizar ataques prolongados contra presas grandes en condiciones normales. Su comportamiento típico es explorar, probar, retirarse y regresar. En ese escenario donde hay múltiples cuerpos debilitados, esa conducta puede repetirse durante horas o días. Lo que para los hombres era terror constante, para el depredador era una oportunidad prolongada. El océano no distingue guerra, no reconoce uniformes, no comprende misiones secretas ni cargas nucleares, no tiene memoria moral. Para el ecosistema marino, la explosión de un crucero de guerra es un evento biológico. Pero aquí es donde la historia cambia, porque aunque la biología explica el comportamiento de los tiburones, no explica por qué 900 hombres estuvieron 4 días flotando sin que nadie los buscara. El barco no fue reportado como desaparecido de inmediato. Los mensajes que indicaban que no había llegado a destino no se procesaron con urgencia. Se asumió que había continuado su ruta. Se cometieron errores administrativos, se ignoraron señales. La estructura militar que debía monitorear su trayectoria falló en lo básico: confirmar la posición de uno de sus propios buques. Mientras tanto, en el océano la biología siguió su curso. Los tiburones hicieron lo que hacen. El océano hizo lo que siempre hace, pero la institución encargada de proteger a esos hombres no hizo lo que debía. La diferencia entre un depredador y un sistema humano es que el depredador
depredador no promete protección, el sistema sí, y cuando ese sistema desaparece, el entorno natural no ofrece segundas oportunidades. En mar abierto no hay margen para el error administrativo, no hay tiempo extra, no hay apelaciones, solo agua, y en ese entorno 4 días son suficientes. El hundimiento del Indianapolis no fue solo una tragedia naval, fue una combinación letal de guerra, error humano y naturaleza indiferente. Durante 4 días cientos de hombres flotaron a la deriva esperando ser vistos. Algunos murieron por sed, otros por agotamiento, otros fueron arrastrados abajo del agua en silencio. Los tiburones no eran monstruos, el océano no fue cruel. Cruel fue que nadie supiera que seguían vivos. En mar abierto la biología es implacable, pero el abandono fue humano, y cuando ambos coincidieron en el mismo punto del mapa, el resultado no necesita exageración. Más de 800 hombres no regresaron, y el océano se cerró sobre ellos como si no hubiera pasado nada.